Espero que ahí ya se pueda ver. Adelante, doctor. Muy bien, pues como dice Antonio, el tema de esta conferencia lleva por título Crisis o recesión en la economía mundial, impacto en las MIPYMES frente al SARS-CoV-2. Hace muchos años, Darwin, en su obra magistral denominada El origen de las especies, planteaba y demostraba que únicamente iban a sobrevivir los más aptos. Solamente aquellos seres humanos, seres vivos, que se adaptaran a su entorno y a su medio ambiente, tendrían la posibilidad de sobrevivir. Y hoy parece que esta realidad nos está alcanzando frente a esta pandemia. Pareciera ser que únicamente los más fuertes o los más sanos son los que están sobreviviendo. Obviamente no hay una hipótesis demostrada que así lo plantee. Sin embargo, lo que sí observamos es una gran cantidad de seres humanos, millones de seres humanos, que han dejado de existir aquí con nosotros a lo largo de esta pandemia. Y así como decía Darwin, que son los seres vivos quienes se adaptan y sobreviven, así también sucede con las empresas y organizaciones, las cuales frente a esta crisis, pues tienen que responder a cambios profundos, tanto en lo económico, en lo político y en lo social, para lograr mantenerse y sobrevivir en el marco de esta pandemia. La conferencia que voy a presentar el día de hoy está conformada por tres apartados. Primero vamos a expresar una introducción a la temática que nos atañe. En segundo lugar, vamos a observar el impacto que está teniendo la crisis económica en los países de América Latina particularmente. Y planteo América Latina porque creo o me parece que la mayoría de quienes asistimos a este evento somos latinoamericanos y me parece que nos preocupa y nos debe de ocupar la realidad de América Latina. Y un tercer momento de la conferencia versará acerca de algunas posibles propuestas de solución. Y quizás si no son propuestas de solución, al menos si son reflexiones que nos permitan atender problemáticas que estamos observando durante este proceso. Y finalmente, bueno, una serie de reflexiones finales. No planteo conclusiones, porque es muy difícil en una investigación plantear conclusiones, pero sí se pueden presentar algunas reflexiones finales de la investigación. Ante un contexto de crisis planteado como lo es el coronavirus, las firmas se obligan a enfrentar los desafíos de su entorno. Deben subsistir y evolucionar, pero hoy estamos hablando de que ya no deben evolucionar en el mediano, en el largo plazo. Frente a la pandemia, se tiene que evolucionar y cambiar en el corto plazo. Sin embargo, no todas las empresas enfrentan de la misma manera la crisis. Algunas se tienen que ver obligadas a transformar y a reforzar sus recursos y capacidades. Otras tienen que cambiar desde un enfoque de las habilidades que les permitan mantenerse y sobrevivir en este marco. La pandemia ha generado impactos graves en la economía internacional y en la economía de América Latina. Por ello, el SARS-CoV-2 ha impactado todas las esferas económicas y ha generado inclusive una incertidumbre en el futuro cercano, no solamente para las personas, sino también para las empresas. Hoy una empresa no sabe, y sobre todo una MIPYME, no sabe si va a poder llegar al final de año, porque como sabemos tienen costos fijos, tienen costos variables que no cambian frente a la pandemia o que inclusive pueden llegar a aumentar. El año 2020 fue un año de recesión económica mundial. El empleo
cayó estrepitosamente y seguramente más de una persona en este foro conoce o sabe de algún familiar o amigo o amiga que perdió su empleo frente a la crisis. Y esta crisis es una crisis generalizada. Esta caída en el empleo es una crisis generalizada, porque no solamente está afectando a los países de América Latina o a los países pobres, sino también está afectando seriamente a los países ricos. El crecimiento a corto plazo se está viendo afectado. Y más aún, tenemos un problema que hoy se nos está presentando, que es el virus está mutando y se está haciendo quizá menos peligroso, pero sí se logra contagiar con una mayor facilidad. Y esto está generando que nuevamente, al menos en México, en el país de donde soy originario y vivo, los hospitales ya estén al 60 o al 70% de su capacidad. Bien, como observamos en esta gráfica, podemos ver que la producción mundial ha tenido crecimientos a lo largo de los últimos 4 años. 2016, 17, 18 y 19 fueron crecimientos de la economía mundial. Sin embargo, 2020 tuvo una fuerte recesión económica y todo ello lo que nos está originando es una pérdida en los niveles de bienestar, una pérdida en los niveles de empleo, una pérdida en los niveles de calidad de vida. Y esto es una variable que de alguna manera los expertos plantean que se va a revertir. Este crecimiento que hoy se observa o que se observó en el 2020 se va a revertir en el 2021 e inclusive en el 2022. Sin embargo, el crecimiento proyectado de estos próximos 2 años únicamente alcanzará a revertir la fuerte pérdida de crecimiento económico que se gestó en el 2020. En esta siguiente gráfica podemos observar qué fue lo que sucedió con el PIB per cápita mundial. Para aquellos que no son economistas y hoy nos escuchan, el PIB per cápita es la riqueza total generada dividida entre el número de personas. Este PIB per cápita había tenido un crecimiento constante desde el año 2016, como se observa en la gráfica. Sin embargo, sufrió una fuerte caída en el año 2020 con un descenso aproximado del 4.46%. Si bien es cierto, el PIB per cápita no es una variable que demuestre bienestar en las personas o en los países que ven incrementado esta variable. Sin embargo, sí es una variable que nos permite más o menos mostrar un indicador de cuántos recursos se están generando y estadísticamente cómo se están distribuyendo como promedio en la población de una región, de un territorio, de un país o del mundo entero. Bien, en esta otra gráfica lo que podemos observar es que el año 2000 fue un año de un gran desastre. La crisis económica, como ya les señalaba anteriormente, afectó a muchos países o a todos los países en el mundo. Países como la India, que había estado creciendo en los años previos a la crisis al 8.3 o 7.5, cayó al 7.7. De hecho, se espera que en los próximos años logre incrementar su proceso de crecimiento, pero únicamente se logrará revertir lo perdido un año previo. Hay otros países, como es el caso de la Unión Europea, la zona euro y en particular Reino Unido tuvo una caída en su riqueza generada del 9.9%. Se espera que se revierta con base en proyección esta tendencia para el año 2021 y 2022. Sin embargo, la tendencia de crecimiento será tan solo del 5.1% para el año
2022 y del 6% para el año 2020. ¿Qué nos plantea esto? Lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, Reino Unido tan solo logrará recuperar en los próximos 2 años lo que perdió en el año 2020. Con base en esto, podemos observar también la zona euro, que tuvo una fuerte pérdida y en la cual se establecen las economías más poderosas del mundo. Es un grupo de países donde están los países, las naciones más poderosas del mundo. También vio caer sus niveles de crecimiento. Ahora bien, China realmente nos estaba sorprendiendo con sus niveles de crecimiento, pero en este sentido, China es el único país que logró durante el año 2020 generar un crecimiento económico del 2.3%. Sin embargo, China traía crecimientos del 6 o 7% antes de la crisis. Con base en dicha proyección, se espera que China, la nación que está jalando y que es la locomotora del mundo junto con los Estados Unidos, pues China logre crecer a un promedio del 5.6 y 8.5% en los próximos 2 años, lo cual, digamos, es una noticia buena para el resto de la economía mundial. Sin embargo, si lo comparamos con el resto de zonas y países en el mundo, pues realmente este crecimiento de China no logrará solventar los problemas económicos que se gestan a nivel internacional. Hay un tema que nos preocupa y nos ocupa a los economistas, que es el tema de la inflación. La inflación, como observamos en la siguiente gráfica, ha venido creciendo desde el año 2015. Tuvo un pequeño descenso en el año 2018-2019, sin embargo, volvió a crecer. Y en este sentido, el dato que tengo, que es el año 2020, con una tasa de inflación del 3.20%. Sin embargo, para el año que hoy corre, 2021, hay proyecciones que plantean que seguramente la inflación mundial será de aproximadamente 6%. ¿Qué significa esto? La inflación frente a salarios paupérrimos o a salarios reales que no han crecido en los últimos 2 años, pues nos va a llevar que en América Latina se maneje una pérdida del bienestar social, acompañado esto a la pérdida de millones de empleos que ya se están gestando durante la pandemia. Obviamente la inflación nos ocupa y nos preocupa y esperemos que con base en el crecimiento que se geste proyectado, el crecimiento proyectado de los próximos 2 años, la inflación de alguna manera pueda disminuir. Para quienes estudian administración, y obviamente también para los economistas, sabemos que la tasa de interés es una variable que determina, en cierta medida es una variable de política monetaria que nos determina las posibilidades de consumo y de inversión. En México, por ejemplo, mi país, la tasa de interés es muy elevada. Obviamente ha estado disminuyendo y hoy se maneja aproximadamente cercana al 4%. Sin embargo, si la tasa de interés la comparamos con otros países y otras regiones, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, observamos que inclusive esta tasa de interés tiende a ser negativa en algunos países, como es el caso de Japón. México, obviamente, es un país que tiene la característica de ser atractivo para los inversionistas extranjeros. Y si bien en este año se espera que la tasa de interés de referencia disminuya, esto hará seguramente que pueda aumentar el consumo y pueda aumentar la inversión. Una medida que se tiene que vincular con la estrategia de búsqueda de baja en la inflación. Es una variable dual, tasa de interés e inflación, pero me parece que en México y en el resto de los países de América Latina se están tomando las medidas pertinentes para poder establecer una tasa de interés que busque fomentar el consumo y la inversión, pero que a su vez
trate de fomentar la caída en la inflación. Si hacemos un comparativo en este sentido de tasas de interés, también observamos cómo ha habido rendimientos positivos en países que nos atañen como Brasil o Perú. Sin embargo, les decía, hay países que de alguna manera muestran una tasa de interés negativa, como sería el caso de Japón. Después de que en el 2020 la economía mundial cayera un 3.3%, que es la peor caída generalizada en décadas, ya les decía yo anteriormente que en el 2021 la economía mundial crecerá. Obviamente, como lo veíamos en la gráfica, de manera desigual. Sin embargo, se espera una tasa de crecimiento promedio del 6%. ¿Dónde estará establecida esta tasa de crecimiento? Particularmente en países ricos, en China, la India y Estados Unidos. También se espera, y este es un elemento fundamental para las economías latinoamericanas y para las micro y pequeñas empresas, que el comercio mundial, después de su caída en el año 2020, pueda aumentar y se recupere a una tasa cercana del 8% en el año 2021, lo cual particularmente estará impulsado este crecimiento de las exportaciones, y muchos de los que aquí, o las personas que aquí me escuchan, seguramente tengan vínculos con empresas exportadoras. Y dicho incremento en las exportaciones será particularmente reforzado por el incremento de la demanda en los Estados Unidos, resultado particularmente del crecimiento que se espera que muestre su economía. Al igual, se verá incentivado por el crecimiento de las exportaciones que irán destinadas a la Unión Europea, resultado también del crecimiento que este grupo de países tendrá en los próximos 2 años. Para el año 2021, dice la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, se prevé, como ya les planteaba, un crecimiento cercano al 6%. Pero a nivel América Latina se espera un crecimiento cercano al 5.2%. Obviamente no es un indicador que, reitero nuevamente, que recupere el nivel del producto perdido en el año 2020. Pero bueno, finalmente será un crecimiento económico que estará ahí presente. Cuando hablamos de estadísticas, obviamente son estadísticas económicas que nos ocupan y nos preocupan. Pero cuando hablamos de personas, hablamos de algo más preocupante. Con datos de junio del 2021, más de 1.260.000 personas habían muerto a causa del SARS-CoV-2. Y este dato de 1.260.000 personas no es a nivel mundial. Es un dato para los países de América Latina y el Caribe. Esta cifra equivale al 32% del total mundial de fallecidos. Obviamente la pandemia trae crisis económica, pero también trae un problema grave para las familias que pierden un ser querido. Pero además, con este problema económico, lo que estamos observando en los países de América Latina y del mundo es que millones de personas se están incorporando a los indicadores de pobreza y pobreza extrema, algo que realmente duele al saber que existen personas en el mundo que hoy no tienen la posibilidad de tener un alimento en la mesa de sus viviendas. Obviamente, el impacto está siendo devastador en América Latina. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, lo que sucedió hace unas semanas en Haití con el terremoto, más el SARS-CoV-2, bueno, los hermanos de Haití están pasándola realmente mal. Si bien es cierto, Estados Unidos se encuentra en una recesión y ello ha arrastrado en el último año a los países de América Latina, existe hoy, como ya les planteaba, la posibilidad de crecimiento de esta economía, de esta locomotora de la economía mundial, que arrastre al crecimiento de los países latinoamericanos y en particularmente de los países
de Centroamérica y de México. Hoy estamos observando una asimetría económica y social resultado de la pandemia. Existe esta caída en el crecimiento del PIB que no se compara o solamente es comparada con lo sucedido en la crisis del 29 y en la Primera Guerra Mundial. Si aquí observamos cómo se ha gestado la tasa de crecimiento anual del PIB promedio por sexenios, y como observamos, esta crisis del 2020 es la más fuerte, inclusive solamente comparada, ya les decía yo, con la Primera Guerra Mundial y con la crisis del 29. En el mediano plazo, antes de la crisis, la región latinoamericana y la economía latinoamericana se encontraba prácticamente estancada. El crecimiento promedio de los países latinoamericanos antes de la pandemia fue de solo el 0.3%, o sea, casi crecimiento cero. El crecimiento del PIB per cápita por habitante fue negativo durante el periodo 2014-2019. Este sexenio o ese sexenio fue de los de menor crecimiento desde que tenemos conocimiento, y aquí lo podemos observar en la gráfica. El crecimiento casi nulo, que ya les planteaba, de 0.3% antes de la crisis, aunado a la contracción de la crisis del 2020 y la debilidad que están manejando algunos países del estado de bienestar y los sistemas de salud y protección social, pues se traducen en aumentos del desempleo, porque finalmente esos indicadores, esa gráfica que ustedes observan ahí, pues lo que nos dice son números, pero detrás de ello hay desempleo, caída de ingresos de las familias, de sus familias, de mis familias, incremento de la pobreza y una desigualdad que se ve exacerbada por los problemas estructurales de los países latinoamericanos. Obviamente, esta contracción económica también da lugar a un gran número de cierre de microempresas y pequeñas empresas y a la destrucción de capacidades productivas y humanas. El impacto producido por la pandemia, pues realmente ha generado una crisis sin precedentes. Y en este sentido, cuando hablamos de crisis sin precedentes, estamos planteando el cierre de cerca de 2.7 millones de empresas, equivalentes al 19% de empresas existentes en América Latina, y la pérdida de trabajo de 8.5 millones de personas, con base en datos de la CEPAL. 8 millones de personas que en tan solo 17 meses han dejado de tener un ingreso, con el impacto que esto ha tenido en las familias de estas personas. En este nuevo contexto hay distintas fuerzas que marcan la futura normalidad de las MIPYMES. Y como decía Darwin, muchas se adaptarán y otras tendrán que desaparecer. Las dinámicas sectoriales durante la pandemia han sido diferentes. O sea, lo que quiero plantearles es que no necesariamente la pandemia ha afectado de igual manera a las empresas ubicadas en algunos de los tres sectores económicos: primario, secundario o terciario. El sector primario, por ejemplo, la agricultura, ha sido demasiado resiliente a esta crisis. Las manufacturas, si bien tuvieron una recaída, también observamos con base en indicadores que logró la manufactura recuperarse. Pero hay sectores, como el de las plataformas digitales, que hoy están observando un auge. En contraste, actividades como el turismo
y el transporte aéreo han tenido una verdadera crisis. Y en este sentido, hay países en América Latina que sobreviven gracias al turismo. Y obviamente esto les ha impactado gravemente a sus economías. Si bien es cierto, esta pandemia tomó por sorpresa a todos los países, pero puntualmente las MIPYMES, quienes son estudiosos de las MIPYMES, pues se dan cuenta, nos damos cuenta de que las MIPYMES no estaban capacitadas para poder enfrentar una respuesta óptima a la pandemia. Las MIPYMES, si bien es cierto, son importantes en la economía de las naciones, también presentan, y esto es una realidad, problemas o debilidades estructurales en su aparato productivo. Por ejemplo, al inicio de este congreso se hablaba de las cadenas globales y precisamente las MIPYMES presentan fuerte dependencia en sus cadenas globales de valor, sobre todo en productos o en insumos intermedios, lo cual de alguna manera con este confinamiento las lleva o las obliga a mostrar mayor debilidad de las que previo a la pandemia ya tenían. Y obviamente esto se debe de reparar con algo que voy a matizar en las propuestas, que es la intervención del Estado, quien debe de intervenir con diferentes estrategias de política económica. Aquí observamos en esta gráfica, cómo las empresas que se han visto mayormente afectadas y que han cerrado, que se han visto obligadas a cerrar, son particularmente las de comercio al por mayor, otras actividades comunitarias, sociales y personales, y hoteles y restaurantes que están de alguna manera vinculadas con el turismo. Y aquí también vemos que si bien afecta a muchos sectores, la crisis ha afectado a muchos sectores, pues observamos cómo el mayor impacto se da en estas estructuras empresariales. Otro factor que también nos ayuda a explicar el fenómeno de cierre de empresas tiene que ver con la baja productividad que se presentan en las MIPYMES y particularmente la baja productividad si esta la vinculamos con países desarrollados. Por ejemplo, podemos observar cómo en las microempresas la diferencia de productividad de América Latina en comparación con la Unión Europea es de 6 a 42. En las pequeñas la diferencia es de 23 a 58 y en las medianas empresas de 46 a 76. La productividad y la competitividad son variables que mantienen débil a las economías latinoamericanas. Las únicas empresas que realmente tienen altos niveles y altos estándares de competitividad son las grandes empresas. Desafortunadamente son las que menos empleo absorben y son empresas de capitales extranjeros. ¿Dónde estaría o dónde podría estar la fortaleza de las economías latinoamericanas? Obviamente en las MIPYMES. Pero una debilidad estructural que nosotros observamos es que estas MIPYMES tienen bajos niveles de competitividad y de productividad y esto les está afectando de sobremanera en el marco de la crisis del SARS-CoV-2. Esto no es nuevo. Hay estudiosos que trabajan el tema de competitividad y productividad en las MIPYMES latinoamericanas y en países en particular y lo han venido planteando a lo largo de sus investigaciones. Sin embargo, es un problema estructural que requiere el apoyo tanto de los propios empresarios como de las políticas públicas de los países en cuestión. La importancia de investigar a las micro y pequeñas empresas es que son el motor de la economía regional. Le dan vida a las economías de América Latina y al Caribe. Y como podemos observar,
representan cerca del 99% de todas las empresas de la región y absorben cerca del 61% de la población ocupada. Pero además aportan a la riqueza de los países latinoamericanos cerca del 25% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, tienen una gran importancia. Sin embargo, no tienen atención en política pública. Y, por ejemplo, les es difícil acceder a un financiamiento, situación que no sucede en países del primer mundo. Durante la pandemia y ante la necesidad de cambiar sus estrategias, estas empresas, las MIPYMES, se han visto obligadas a realizar actividades y pasar de acciones presenciales a acciones en línea. Obviamente, se han acelerado soluciones para tratar de generar tecnologías digitales al interior de las microempresas. Y esto, de alguna manera, se ha reflejado en un incremento de empresas que hoy están ubicadas en línea, en la web. Como dicen algunos autores, pasaron de ser empresas con presencias pasivas, o sea, simplemente páginas informativas en la web, a presencias activas. Significa que hoy estas microempresas, estas pequeñas empresas y medianas empresas, están siendo o realizando o intentando realizar compras en la web, ventas en la web, y ya no solamente son empresas que se difunden en la web. Esta presencia en plataformas de comercio electrónico se han multiplicado. Por ejemplo, en México es muy socorrido comprar y vender por una plataforma llamada Mercado Libre. Seguramente en América Latina más de una y uno de ustedes ha comprado. Y en este sentido, esta plataforma de Mercado Libre es una plataforma que ha permitido a muchas MIPYMES poder vender miles de productos. Obviamente, las empresas en mayor medida se han incorporado a la plataforma de Mercado Libre. Y según un estudio de la CEPAL plantea que en esta plataforma y en otras, el número de nuevos vendedores durante la pandemia se cuadruplicó. Y en países en los cuales esta plataforma no estaba muy socorrida, se sextuplicó. Obviamente las empresas tienen que buscar una salida. Y hoy una de ellas es la web, la compra-venta a través de la web. Pero aquí hay una contradicción. Si observamos que falta competitividad, pues entonces es un punto que habría que atacar. Aquí en esta gráfica lo que podemos observar es que existe un comercio intrarregional que se ha venido expandiendo. Obviamente esto de alguna manera ha generado un mayor ingreso para muchas empresas que no habían, digamos, abordado esta variable. Las importaciones de insumos y bienes de capital intermedio para la producción crecieron entre un 30 y un 40%. Para las MIPYMES es muy importante este crecimiento del comercio intrarregional, ya que de alguna manera este comercio intrarregional les permite exportar, manejando un mismo idioma y una misma cultura, sus productos. Algunos autores han planteado que la pandemia de alguna manera ha transformado algunas realidades de las MIPYMES latinoamericanas. Y entre estas realidades de cambio se observan varias. Una de ellas es la demanda. Esta demanda, este cambio en la forma de ver la demanda, ha sufrido una primera metamorfosis. Con la pandemia y en este último año, la forma como compramos se ha modificado y hoy utilizamos obviamente mayor cantidad de hábitos digitales.
Ya hoy es común que una persona use su celular y compre a través de la web, pero obviamente, así como nosotros, los consumidores, compramos, también las empresas venden. Y dentro de la web, las empresas que venden son aquellas que manejan mayor calidad de sus productos y menor precio. Por ende, la competencia es cada vez más agresiva. Baste señalar un dato. Hoy quiero comprar un producto en Walmart, sin hacer comercial, obviamente, y tomo mi teléfono celular y veo en la web y en otros centros comerciales cuál es el precio del producto que quiero comprar. Obviamente Walmart depende del proveedor y del precio que le dé el proveedor más las utilidades que Walmart gane. Y si observo que dicho producto está más barato en Soriana, pues obviamente lo compraré. Soriana, digo, para los que están en América Latina, es otro centro comercial muy similar al de Walmart o la competencia. Pues obviamente iré al otro centro comercial. Luego entonces, la competencia hoy con el uso de las redes es aún más agresiva de lo que se veía hace 20 o 30 años. Los pagos también han cambiado resultado de esta pandemia y hoy las empresas se ven obligadas a utilizar medios electrónicos de cobro. Las personas, y buscando la seguridad y la salud, están utilizando medios electrónicos como tarjetas de crédito o débito. Esto obliga a que aquellas empresas que no utilizan dichos canales de cobro, pues se vean desplazadas por aquellas empresas que sí lo hacen. El empleo es otra variable que ha cambiado y que está cambiando con la pandemia. Hoy, por ejemplo, el trabajo en casa es un trabajo socorrido que posiblemente llegó para quedarse. Y en este sentido, el control de la fuerza de trabajo tiene que ver con productividad. Hoy no basta ir a una empresa o no basta ir a una oficina para verificar que efectivamente asistí y que tengo derecho a un salario. Hoy, los empresarios están evaluando a sus trabajadores con base en la productividad que realizan desde casa. Luego entonces ya es un teletrabajo lo que se está observando. La digitalización también es un elemento que está presente. El comercio electrónico, como les decía anteriormente, pero para digitalizar hay que tener recursos, hay que tener conocimiento, hay que tener ingenieros. Y obviamente, si estamos hablando de microempresas, les es muy difícil poder digitalizarse, pero tienen que hacerlo en el marco de la nueva competencia y también en el marco de la nueva pandemia. Autores como Ponce, quien presentó un trabajo en el año 2020, señala que los negocios han tenido que cambiar drásticamente. ¿A través de qué variables? Por ejemplo, la flexibilización laboral, el uso de medios electrónicos que ya les planteaba y el teletrabajo, que de alguna manera son una alternativa para que las empresas puedan subsistir y puedan seguir operando. Gracias a estos procesos de digitalización y las tecnologías de la información, durante la pandemia se ha fomentado y se ha logrado el desarrollo del teletrabajo. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si a estas alturas no tuviéramos la web? Si no tuviéramos acceso barato a un Wi-Fi desde casa. Seguramente la situación sería más complicada de lo que hoy es. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, observamos por actividad la población que se ocupa en el teletrabajo. Y la principal actividad que ocupa mayor cantidad de personas desde casa son la intermediación financiera, las inmobiliarias, los servicios empresariales, la educación y la sanidad de mercadeo. Obviamente existe un fuerte potencial para la práctica del teletrabajo. Antes de la pandemia se usaba muy poco, como señala autores como Soler y Peiro.
Sin embargo, el teletrabajo hoy se ha generalizado y me parece que el teletrabajo y el uso de las redes informáticas llegó para quedarse. En mi caso, por ejemplo, estoy dando clases en línea y me gusta dar clases en línea. Obviamente, esto no se va a mantener y es posible que regresemos a clases híbridas, tanto en casa como en la institución donde laboro. Pero habrá instituciones que prefieran clases en línea. ¿Por qué? Porque esto les reduce costos, obviamente, tanto costos fijos como costos de traslado. Aquí hay que preguntarnos, ¿las MIPYMES tienen la capacidad para adaptarse a estas nuevas tendencias? Ya vimos el número de empresas que han quebrado en América Latina, simplemente porque, como les señalé anteriormente, no estaban preparadas para enfrentar la pandemia. Otra variable, y esta tiene que ver con política pública, es el tema de las compras públicas. Las MIPYMES, no solamente en México, sino también en América Latina, tienen pocas posibilidades de enfrentar las licitaciones públicas y poderle vender al gobierno. Más de la mitad de MIPYMES les gustaría participar, según un estudio, de las compras públicas, pero solamente un 13% logra venderle al gobierno. Y el tema de las licitaciones es importante porque no solamente es vender al gobierno los productos producidos por las MIPYMES, sino también significa formalizar la actividad de las MIPYMES en el aspecto fiscal. Por ende, me parece que sería importante que el Estado otorgue, en el marco de esta grave crisis, un porcentaje en especial a la compra de productos o de insumos producidos por las MIPYMES. Además, es importante socializar la comunicación y las ofertas dentro de estas compras públicas. Para ello, se tiene que socializar la plataforma de difusión de las convocatorias y particularmente socializarlas, ya les decía yo, en las micro, pequeñas y medianas empresas. Observamos en América Latina un problema de informalidad y en este sentido hay un dato que plantea que el 65% de la economía de América Latina es economía informal. Obviamente hay que trabajar en este punto para que todos los emprendimientos que se den en las micro y pequeñas empresas particularmente logren formalizarse. Y esto es una forma de lograr mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero además las compras públicas a este tipo de empresas les mejorarían sus ingresos y sus utilidades. Aquí en esta gráfica observamos las medidas de política pública que se han estado anunciando con objetivos en América Latina y el Caribe. Y detectamos que las empresas, bueno, los países en este caso, han ofrecido mayor cantidad de apoyos en liquidez, y esto es una parte importante de las microempresas. Un problema de las microempresas y pequeñas empresas, micro, pequeñas y particularmente las medianas quizá no tanto, pero las micro y las pequeñas, que tienen un problema de liquidez muy fuerte. Los apoyos que se están dando en esta medida apoyan a estas empresas, pero también hay apoyos que se gestan en créditos, protección del empleo, ayudas directas o apoyo a las exportaciones. Keynes, el padre de la macroeconomía, planteaba en su teoría económica y proponía en su teoría económica que un papel activo del Estado genera una gran trascendencia e importancia. Y obviamente este apoyo está, digamos, fundamentado en que es el Estado el que tiene que apoyar a una economía cuando ésta está en crisis. Él decía, si es necesario que el Estado contrate personas para hacer hoyos
y contrate a otras personas para taparlos, pues se va a tener que hacer. Finalmente es el Estado el que puede solventar y contrarrestar las crisis económicas. Y en este sentido, obviamente, se destacan tres ideas en este planteamiento de Keynes. Para Keynes, la política económica y la política pública es fundamental para sacar a un país de la crisis. La segunda idea de Keynes, a lo cual estoy completamente de acuerdo, es que los gobiernos deben estimular de manera muy precisa y muy clara a la economía. Y la tercera propuesta keynesiana es que la mejor forma de estimular a una economía sería a través de estimular la demanda, a través de una política fiscal. Si queremos aplicar a la ley de la letra estas propuestas de Keynes, quizás sea un poco riesgoso porque nos encontramos en una crisis y en una paradoja de la economía, donde no hay un punto estable del consumo. Pero lo cierto es que en el análisis keynesiano, pues se obliga o se invita al Estado a que pueda ser el mecanismo de apalancamiento que brinde oportunidades a todo el tejido empresarial y al consumidor. Si esto se logra, aunque sea de manera mínima, seguramente estas políticas públicas podrán lograr que otras miles de empresas no quiebren como ya lo han hecho en los últimos 17 meses. Estos anuncios de los países de América Latina que podemos observar, pues de alguna manera están ayudando a que las empresas paguen sus nóminas, lo cual beneficia el ingreso de muchas familias latinoamericanas. Pero también, como observamos en la gráfica, se están apoyando o ayudando a ayudas directas a sectores muy golpeados por la crisis. En este sentido, como ya lo señalaba, sectores estratégicos para muchas economías, como es el caso del turismo o el caso del sector agropecuario. Existen también otra forma de apoyar de manera directa a las MIPYMES por parte del Estado, que es que el Estado les otorgue a las MIPYMES plataformas digitales que les permitan, de alguna manera, hacer frente a la imposibilidad de vender de manera directa en sus establecimientos los productos que elaboran. Pero ya les decía anteriormente, digitalizar una empresa no es materia fácil desde el punto de vista del costo que ello implica. Como observamos en dicha gráfica, solamente 5 países han logrado adaptar medidas específicas para apoyar a las empresas exportadoras. Entre dichas medidas, a la exportación destacan medidas tributarias, como cuáles, como la postergación de pagos y la facilitación de algunas líneas de crédito para la exportación. En la siguiente imagen vamos a observar que en 23 países de la región se adoptaron 91 medidas de apoyo a las empresas. La mayor cantidad de apoyos se dirigieron particularmente al sector turismo, al sector agropecuario y a las de alimentación, aunque obviamente hay diferencias geográficas dependiendo del tipo de medidas sectoriales que se han implementado o anunciado. En este sentido, por ejemplo, en América del Sur se prefirió apoyar y extender facilidades al crédito de los sectores más afectados. En el caso de los países centroamericanos, se dio un apoyo directo al turismo, a la actividad agropecuaria y a la alimentación. En mi país, México, se han utilizado los presupuestos a programas vinculados a la agricultura, a la cultura y a las artes. En el Caribe, los países caribeños que dependen mucho del turismo, pues las medidas han ido precisamente a apoyar este sector con bonos, subsidios, suspensión de cobros, etcétera, etcétera.
La presión por la institucionalidad pública para enfrentar esta pandemia ha revelado las fragilidades del sistema que se supone que se tenía de fomento a las MIPYMES. Hoy nos damos cuenta con esta crisis que las MIPYMES realmente no recibían el apoyo que gubernamentalmente se planteaba que se tenía. Pero además se ha estimulado la activación de nuevas respuestas que pudieran resultar útiles frente a las deudas del sistema de fomento, que ya les decía yo, que no eran las más acertadas. Programas que se supone que existían, pero que realmente no existían, porque si hubiesen existido, seguramente muchas empresas hoy no estarían en la quiebra. Hay un estudio muy interesante de la CEPAL que plantea que de 9 países analizados en América Latina, en 4 casos, que son los casos de Colombia, Brasil, Ecuador y Chile, las políticas del gobierno de apoyo a las MIPYMES han operado con un presupuesto que no correspondía a las necesidades y que no correspondía al presupuesto de esos gobiernos. En otros 4 países, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, los recortes se han contraído. O sea, ahí hay un retroceso. Y la única excepción ha sido la Secretaría de MIPYMES del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, quien en el 2020 superó los 920 millones de dólares de apoyo a las MIPYMES, frente a un presupuesto que traía de apoyo a las MIPYMES de 40 millones de dólares. O sea, 920 frente a 40 millones de dólares, hay una marcada diferencia y en este sentido, aplaudir a la economía de Argentina, cosa que no han hecho otros países latinoamericanos, al menos en esa magnitud. En ese contexto, como señala la CEPAL, las autoridades han tenido que maximizar la efectividad de su sistema de apoyo. Obviamente hay que redimensionar, y así lo han hecho según este estudio, algunos principios de apoyo a empresas de la región. En específico, han tratado de apoyar sectores que de alguna manera son claves en el desarrollo económico de los países. Pero además, y este es un planteamiento muy marcado, que estos apoyos tengan que ser de manera neutral, que no discriminen ni por sector, ni por territorio, ni mucho menos. La heterogeneidad del impacto de la pandemia ha ayudado a legitimizar algunas atenciones que se le ha dado a algunos sectores golpeados por la crisis. Ha habido apoyos en pro de sectores que de alguna manera son claves en el desarrollo y crecimiento económico de los países. Y se han obviamente generado algunas políticas públicas de apoyo a sectores que, si bien no generan altos niveles de empleo, sí son sectores punta clave de dichas economías. Los esfuerzos hasta ahora obviamente son valiosos, pero no son suficientes. Y es que alcanzar una cobertura generalizada de apoyo a las MIPYMES, pues es una tarea casi imposible porque no hay recursos en los países latinoamericanos que alcancen para resolver la crisis que hoy atañe a dicho sector. Si bien es cierto, el apoyo tiene que ser multiplicado, los recursos, y bien lo saben los economistas, lo sabemos los economistas, son finitos. Y esto no se puede lograr. En los 17 meses más o menos que lleva la pandemia, en México, en el año 2020, marzo aproximadamente, nos mandaron a nuestras casas. No sé en otros países latinoamericanos a partir de qué mes. Pero bueno, en los 17 meses más o menos que lleva la pandemia, hay algunos programas que efectivamente han registrado importantes incrementos en su cobertura y que de alguna manera tratan de incorporar nuevas tecnologías a las empresas en cuestión.
Por ejemplo, hay programas denominados Digitaliza tu Pyme, que alcanzó a cerca de 20,000 empresas y logró atender esto en el año 2019, pero para el 2020, estas 20,000 empresas con el programa Digitaliza tu Pyme se logró transformar en 220,000 empresas en el año 2020. Este es un cambio estructural a lo cual nos obligó la crisis. En créditos, destacar, por ejemplo, lo que hizo Argentina, que gracias al apoyo de su Ministerio de Desarrollo Productivo y de los gobiernos locales, lograron incrementar la bancarización de apoyo a las MIPYMES. Es importante en este marco que se incremente la flexibilidad y la gradualidad de los apoyos con un enfoque que sea adaptativo y que finalmente es una propuesta que es originada por la crisis por la cual se atraviesa. Creo que en América Latina los empresarios, los microempresarios y pequeños empresarios están cansados y hartos de una institucionalidad rígida, de una toma de decisiones lenta para la adquisición de créditos bancarios. Y en ese sentido es importante dar cambios. Y uno de ellos es flexibilizar los apoyos en función de los resultados que las propias microempresas estén generando. La revisión de los requisitos de acceso a créditos o a capital es fundamental. Los bancos exigen una gran cantidad de requisitos para otorgar un crédito. Y esto no puede ser así. ¿Por qué razón? Porque obviamente tanto para el banco como para quien pide el crédito es un riesgo. Y si se ponen tantos requisitos para obtenerlo, pues entonces el banco está perdiendo la posibilidad de riesgo que debería de enfrentar frente a la posibilidad de utilidades que podría recibir resultado de la firma de un contrato. La velocidad de respuesta también es fundamental como un cambio y una propuesta. Quitar tanto burocratismo y si una empresa requiere un apoyo, ya sea del sector bancario o del sector público, un apoyo, un préstamo para realizar un proyecto productivo, pues que se dé respuesta de manera inmediata. Porque hoy, con la pandemia, las empresas no están ya dispuestas a mantener espacios o tiempos más allá del corto plazo. En el corto plazo, como diría John Maynard Keynes, todos estaríamos o todos estaremos muertos. Los trámites obviamente tienen que ser flexibles, no tienen que ser trámites engorrosos que dificulten la capacidad de créditos para las microempresas. Tiene que haber de parte del sector público estímulos para que las empresas se formalicen, que existan la posibilidad de registros actualizados y que estos registros permitan formalizarse y a partir de la formalización se logren apoyos que los gobiernos estén otorgando en esta crisis. El problema que tienen las microempresas y que está detectada en muchos estudios de América Latina es el problema que ya les decía, de productividad, particularmente de las microempresas. Y en este sentido, fortalecer la productividad y la competitividad es una tarea, sí, del empresario, de los trabajadores, pero también de políticas públicas que sean políticas públicas dirigidas exactamente a dicho rubro, mejorar la productividad y la competitividad laboral. Hoy los costos se están incrementando, resultado de qué? De medidas, de protocolos de bioseguridad. Y en ese sentido es importante que las empresas incrementen sus niveles de utilidad porque los costos en términos de medidas de bioseguridad están aumentando los costos fijos de las mismas. Para cerrar esta presentación, adicional a que las MIPYMES están reactivándose y recuperándose, obviamente muchas han quedado en el camino, como lo decía Darwin,
Estas deben buscar factores diferenciadores y competitivos que les permitan asegurar subsistencia. Cuando hablo de factores diferenciadores, hablo de productos que tengan el plus, que tengan la cereza del pastel para poder ser las mejores en el marco de su mercado. Obviamente, las empresas, las MIPYMES, tienen que actuar en el marco de algo que se llaman los clústeres industriales o los clústeres empresariales. Hoy, las empresas que salen al mercado sin estar enmarcadas en clúster, como ayer les decía yo a mis estudiantes, pues son empresas destinadas al fracaso. Los clústeres son fundamentales en las economías ricas y la conformación de clúster tiene que ser fundamental en las economías de América Latina. Las MIPYMES, obviamente por su naturaleza, como ya señalamos, no cuentan con liquidez o con tanta liquidez, pero tienen una posibilidad muy grande de adaptarse al cambio. Por ende, pueden modificar sus procesos y plantear la propuesta de nos estamos reinventando. Pero este reinvento se tiene que dar de manera rápida y efectiva para que puedan sobrevivir en el corto plazo. La prioridad hoy para cualquier empresa es superar la pandemia. Y para esto necesitan crecer y generar una serie de cambios que desemboquen en el incremento de sus ventas. Pero obviamente incrementar las ventas en un ambiente de crisis económica, pues no es muy fácil. Pero sí se podría lograr generar una participación en el tejido empresarial del país donde se encuentren. Los nodos industriales, la ósmosis tecnológica es fundamental en este proceso. Por ende, se puede desarrollar la implementación de programas estratégicos para una recuperación de las MIPYMES que permita asegurarles su liquidez y reestructurar sus modelos de negocios, cosa que se habla mucho en las universidades y en las escuelas de negocios del mundo entero. Y este modelo de negocios tiene que ir en una reformulación desde el ámbito financiero hasta el ámbito de cultura organizacional de las empresas, de las MIPYMES. Han pasado meses de lucha contra la pandemia y obviamente esto, como ya observamos, ha dejado una historia dolorosa en lo humano y en lo económico. Las instituciones que apoyan a las MIPYMES han de alguna manera demostrado que tienen la capacidad de reaccionar frente a este desafío. Si no hoy, pues el 90% de empresas ya estarían quebradas. Y obviamente se han hecho esfuerzos, como ya lo planteábamos en algunos países, para tratar de mantener vivas a estas empresas. Sin embargo, la agenda pública de las economías latinoamericanas tienen que manejar aspectos diferenciadores y adaptables a los nuevos cambios. Hoy vivimos el Delta, mañana no sabemos qué es lo que pase. Hoy no sabemos si regresamos a la vida normal en un par de meses. Y eso es lo que debemos de enfrentar en materia de política pública. Colaborar entre las empresas con el intercambio y asistencia recíproca es fundamental. Las empresas solas no pueden sobrevivir, tienen que generar una colaboración cuyo líder sea la política pública. La construcción de competencias es fundamental, pero competencias basadas en la generación de ambientes de competencia seguros y sostenibles. Si bien es cierto, hay métodos rígidos que plantean las modalidades de intervención del sector público, también puede haber mecanismos flexibles que permitan el cambio al interior de las microempresas. Este proceso es un proceso de responsabilidad y fortalecimiento de las propias empresas. Y esta responsabilidad de las empresas me parece que debería de estar basado en el cuidado del empleo. Es muy difícil saber que una persona queda desempleada en el marco de una crisis como la que hoy vivimos. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay estabilidad económica, si se pierde un empleo, seguramente en el corto plazo se encontrará otro.
Sin embargo, hoy hay indicadores que plantean que una persona que en el marco de esta crisis pierde su empleo, pasarán más de 20 meses para que logre recuperar uno. Y si esto le marcamos que hoy no tenemos una fecha plausible para el fin de la pandemia, pues entonces la situación se hace más difícil. Nada permite ya, para cerrar, anticipar pues este fin de la crisis. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutieron negativamente en la recuperación de la actividad económica y de los mercados laborales, obviamente. Más allá de lo que pueda pasar en el 2021 y 2022 con el crecimiento de la crisis, con el crecimiento, perdón, de la economía, la crisis está latente y me parece que la región latinoamericana continuará con una trayectoria de lo que los economistas estudiamos y que denominamos la década perdida de América Latina. Hoy retomamos nuevamente y seguramente otro inicio de década perdida para América Latina. Y eso es algo que duele, porque una crisis económica implica una crisis de bienestar para los pueblos latinoamericanos. Eso sería todo. Les agradezco su atención.